Veníamos en varios foros, le contamos a la audiencia que usted forma parte como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano y que el año pasado, ya vamos a cumplir un añito, se debatieron estos temas, ¿no? Su especialidad justamente la bioética, como doctor en filosofía, se compartieron varios temas que giran en torno a la inteligencia artificial y bueno, se había suscrito un paper por aquel entonces muy interesante. Pero hoy, Rabino, para quienes nos acompañan del otro lado, explicar qué es esto de la inteligencia artificial, porque la tecnología, ya está claro, no podemos depender ni siquiera para que un abuelo se entienda con su nieto en el encierro que hemos pasado y quién sabrá lo que se viene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos, las ventajas y desventajas que plantea la inteligencia artificial? Es una muy buena pregunta. En principio, dentro del marco del tiempo que tenemos, sí, cabe distinguir lo que se llama inteligencia artificial respecto de lo que es. Se mal llama inteligencia artificial a un conjunto de algoritmos, a una big data, que lo que hace es predecir en función de datos previamente cargados cuál va a ser la mejor opción o el mejor resultado de acuerdo a determinadas circunstancias. Bien. Ahora, eso no es inteligencia. ¿Por qué? Porque no es una persona, es un algoritmo. Ahora, ¿la máquina puede tener inteligencia? No. Se le llama inteligencia, una cuestión comercial, pero no es inteligencia. Y esto no es trivial aclararlo, porque por justamente el uso que se le está dando, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, en determinados departamentos de policía en el mundo, a partir del 2016, han empezado a usar estos algoritmos, estos programas, para lo que se llama criminalidad predictiva. Bien. Ahora, ¿qué son? Algoritmos en donde, en función de los datos cargados, a partir de prontuarios, a partir de multas, empiezan a decirle a la policía, ¿no?, dónde puede llegar a haber un acto criminal y de qué tipo, en qué zonas. Ahora, se ha detectado que, como nadie sabía de qué se trataba ese programa, son cajas negras, y ahí radica la ineticidad de ello. Ajá. Esas predicciones estaban totalmente sesgadas por raza, por género, Claro, por serían más religión. cercanas a lo que en el derecho penal, y aquí sale la abogada, sería tan llamado como derecho penal de autor versus derecho penal de acto. Claro, o sea, claro, se estaría juzgando en base a rasgos de la persona y no al acto en sí delictivo. Claro, y más, en las cuestiones judiciales procesales, ahora que usted está diciendo perfectamente este caso, también se están usando porque es muy bueno para acelerar los procesos. Por supuesto, Entiendo. el tema es que el límite tiene que ser que pueda acelerar administrativamente un proceso, pero sin vulnerar el debido proceso. Porque, por ejemplo, han habido casos de jueces que se han basado en predicciones criminalísticas para otorgar prematuramente o cancelar libertades condicionales, o para aumentar arbitrariamente la pena, porque el juez tiene un determinado rango para decir que la pena va de tantos años a tantos años, en función de una predicción. Es decir, uno empieza a tomar juicios o a evaluar o a determinar juicios de valor o sentencias en función de predicciones que tendría que ver cuál es el algoritmo y si las fuentes, los datos fuentes de esas predicciones o de esos algoritmos son correctos y son fieles. Otro caso, por ejemplo, aseguradoras. Aseguradoras de bienes raíces o de bienes en general han accedido a determinada base, historias clínicas digitalizadas de las personas para, en función de eso, poder predecir patologías, enfermedades terminales o riesgos de adicciones de drogas, para determinar la prima del seguro para cada persona, absolutamente injusto. Y mucho más, compañías de recursos humanos que pueden dirimir, tomar o no tomar la persona, o bancos para otorgar préstamos o no, en función de determinadas predicciones que hacen estos algoritmos, con lo cual... Arbitrarias, por demás. Totalmente arbitrario, injusto, pero, insisto, es una herramienta que como tal no es ni buena ni mala. ¿No desechable?
No es desechable, pero hay que tener una axiología, un marco legal muy claro y muy ético para saber cómo, cuándo utilizarlo y hasta dónde. ¿No es cierto? Eso es lo que hicimos el año pasado en la Pontificia Academia para la Vida para regular éticamente los desarrollos en inteligencia artificial, tanto hechos por IBM, por Microsoft, estuvo la gente del Parlamento Europeo, que me parece que fue muy productivo. Sí, claro que sí. Rabino, hay un movimiento también, entendemos, que ha surgido en torno a esto de la transhumanización. ¿Podría explicarnos, compartirnos un poco esto? Sí, el transhumanismo, la palabra transhumanismo fue acuñada por Julian Huxley en 1957, un darwinista, pero devino hoy en un movimiento futurólogo, ¿no es cierto?, que predica la caducidad de la especie humana como la conocemos y los albores de una nueva especie cuya digamos, diferencia específica es la hibridación entre lo biológico humano y lo cibernético, ¿no?, predicando un ser humano mejorado, una especie de ser humano post-orgánico. Digo por qué esto es futurólogo, esto es futurología, entre cuyos representantes los más conocidos son Yuval Harari, Kurzweil, Schmidhuber. Pero ¿por qué digo que es futurología? Porque lo que hacen es básicamente confundir lo que es, nuevamente, inteligencia artificial, es decir, inteligencia con algoritmo. Un claro ejemplo. Ya John Searle diseñó el experimento que llamó la habitación china, para justamente decir, señores, esto no es inteligencia artificial, esto no es pensamiento, esto es cálculo. Es decir, la diferencia entre semántica y gramática, o semántica y sintaxis. Él dijo, yo pongo adentro de una habitación una persona con un manual que le diga, por cada carácter chino que a usted le entra, tradúzcalo o le corresponde este carácter latino, ¿no? Entonces, la persona que ingresa, y viceversa, la persona que ingresa un texto latino va a recibir por otro lado el texto traducido en chino y viceversa. Entonces la persona debe saber, bueno, este algoritmo o lo que está dentro de la caja sabe chino y sabe este idioma latino. Y la persona que está ahí adentro no sabe ninguno de los dos, simplemente lo que hace es operar, ¿no?, por cálculo entre un carácter y otro carácter. Bueno, lo que hace la inteligencia artificial es ese cálculo, pero no entiende lo que está haciendo, porque para entender hace falta tener inteligencia y para la inteligencia hace falta tener conciencia. Y la máquina no tiene conciencia. Es decir, la máquina necesita de un usuario, la computadora me necesita a mí, que soy el usuario, que sé interpretar los resultados que me da, pero la computadora no sabe lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. O sea, de la misma forma con la inteligencia artificial. Rabino, es fundamental el impacto y la voz viva de la bioética constantemente para poder poner un marco a todo esto, ¿no es cierto? Porque si no se cae en lo que hoy ya está pasando, que es un determinismo tecnológico que esclaviza al ser humano y muy peligrosamente el ser humano se ha retraído en su dimensión ética, porque lo que no puede es lo que dice Jacques Ellul. No puede decir, puedo pero no quiero. Está esclavizado a lo tecnológico y lo más importante es que sinonimiza lo fenomenológico en lo ontológico. Dado que parece tal cosa, es tal cosa. O, desde lo bioético, dado que técnicamente o tecnológicamente puedo hacerlo, entonces éticamente debería estar permitido. Y eso es peligrosísimo, porque cosifica a la persona. Absolutamente, Rabino. Por eso contamos con este espacio y con sus palabras que nos iluminan. Y muchas gracias por este espacio, porque no es algo que se hable en la televisión, por supuesto. Sabemos la importancia de arrojar valor justamente brindando información que valga, información de la buena, y entendemos que desde Revolución en Valores eso le proponemos a nuestra audiencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima desde ya. Por supuesto, para dar toda la información de la Pontificia Academia. Con nosotros continuamos con más Marcados por Expertos.